Déjame contarte, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, entre 1700 y 1900, empezaron a desarrollarse diferentes teorías sobre el origen de las especies, como la teoría creacionista o creacionismo, fundamentada por la fe. Esta teoría cree que el hombre fue creado por uno o varios seres divinos. También está la teoría del fijismo o teoría fijista. Esta teoría sostiene que las especies actualmente existentes han permanecido básicamente invariables desde la creación. Y por último está la teoría evolucionista. En esta teoría se propone que las especies se originan y se transforman de manera natural. En la teoría evolucionista destacan las ideas del naturalista francés Lamarck, el naturalista inglés Darwin y el naturalista británico Wallace. Ten en cuenta que una teoría en lenguaje científico es un conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno, deducidas a partir de la observación, la experiencia y el razonamiento lógico. Dicho esto, nuestra aventura empieza con el naturalista Lamarck. Lamarck postuló su teoría evolutiva llamada herencia de los caracteres adquiridos. En esta teoría, propuso un método por el cual las especies podían transformarse y evolucionar. Su teoría decía que la evolución provenía de ciertas características del ambiente que actuaban sobre las especies. A grandes rasgos, Lamarck proponía que los órganos que se utilizan más se desarrollan, mientras que los que dejan de usarse, tal vez porque el entorno cambió, tienden a desaparecer. Los organismos cambian y con ellos se adaptan al entorno. Una vez que los individuos se modifican, heredan las nuevas características. Lamarck suponía que las patas y el cuello se iban alargando con cada generación, y que esta característica se transmitía a la siguiente generación hasta obtener las jirafas que conocemos hoy en día. La teoría de Lamarck tuvo un gran impacto en aquella época, pero el biólogo alemán Weismann demostró que la teoría de Lamarck era incorrecta, y esto lo hizo mediante un experimento en el cual cortó la cola de cientos de ratones durante 22 generaciones. Así, de esta forma, si la teoría de Lamarck fuera correcta, entonces los ratones nacerían con colas cortas o bien sin cola. Sin embargo, los ratones de Weismann seguían naciendo con la cola normal. Así, de esta manera, Weismann concluye que los cambios en el cuerpo durante la vida de un individuo no van a afectar a las células reproductivas y por lo tanto, tampoco van a afectar a su descendencia. Actualmente, se sabe que los rasgos que un individuo adquiere a lo largo de su vida no pueden ser heredados. Por otra parte, para hallar la respuesta, el naturalista y explorador Charles Darwin zarpó en un viaje alrededor del mundo en 1832 a bordo del barco inglés Beagle. En septiembre de ese mismo año, en la bahía de Argentina, probó una comida local. También halló un fósil interesante. Era una pequeña pieza de una criatura extinta llamada Glyptodonte. Este era un mamífero de gran tamaño y con caparazón parecido al armadillo. Este suceso marcaría la historia de Darwin, pero sobre todo marcaría la historia sobre cómo conocemos la evolución hoy en día. Unos años después, en 1835, Darwin arribó a las Islas Galápagos, donde se encontró con un escenario único, ya que las especies de animales que habitaban en esas islas eran propias de ese lugar y no existían en ningún otro sitio del mundo, es decir, eran endémicas. En especial atrajeron su atención unas aves llamadas pinzones, y descubrió que cada isla habitaba una especie de pinzón diferente. Cada una tenía un pico distinto que le permitía alimentarse de los animales, hojas, frutos o semillas que había en su isla. Darwin consideró que las aves que pudieron alimentarse de lo que había disponible tuvieron mayor posibilidad de dejar descendencia que aquellas que no poseían esas características. Este proceso continuó en cada isla, de manera que la especie original de aves fue diferenciándose. Con el tiempo, cada isla estuvo habitada por una especie diferente. Así se seleccionaron naturalmente las aves más aptas para ingerir el alimento que había en el entorno de cada isla y se eliminaron las que no eran aptas para ello. A este proceso se le llamó selección natural, y en otras palabras, la selección natural es la selección que hacen los factores ambientales sobre los seres vivos y cuyo resultado es la eliminación de los más débiles y la supervivencia de los más fuertes. Después de que Darwin regresó a Inglaterra, comenzó a pensar sobre todo lo que había visto en su viaje de varios años. La mejor explicación para lo que Darwin vio en las Islas Galápagos fue que las especies evolucionaban hacia nuevas especies, es decir, que las especies de hoy son descendientes de otras más antiguas, ya extintas. Entonces, todas las especies están conectadas unas con otras en un árbol genealógico. Darwin concluyó que las especies derivaron de un ancestro común, pero con el transcurso del tiempo las generaciones fueron acumulando diferencias
A través de la selección natural, solo las especies mejor adaptadas logran sobrevivir y reproducirse, dejando descendientes con características similares. Antes de continuar, hagamos un repaso de lo que hemos visto hasta el momento. Vimos dos teorías evolutivas, la teoría de Lamarck y la teoría de Darwin. La teoría de Lamarck sostenía que los órganos que más se utilizaban tendían a fortalecerse y a desarrollarse. Los que menos se usaban, por el contrario, tendían a reducirse y atrofiarse o desaparecer. Pero lo más importante es que esta tendencia a desarrollar o a atrofiar los órganos por el uso o desuso podía ser heredada. Recuerda el ejemplo de la jirafa. Aunque esta teoría fue desechada, recuerda que tuvo un gran impacto en aquella época. Además, recuerda que Darwin hizo un viaje por el mundo donde recolectó muchos datos y especies. Toda esta información lo llevó a pensar que las especies evolucionaban con el tiempo, con las condiciones del entorno y a partir de un antepasado común, mediante el mecanismo de la evolución llamado selección natural. No te pierdas el siguiente video, donde hablaremos de lo que le sucedió a Wallace en su viaje y cómo terminó la aventura de estos grandes científicos. No te olvides de comentar, compartir y darle like a este video. Sigue las indicaciones dadas por las autoridades en salud y recuerda, hoy es un buen día para construir nuevo conocimiento. Hasta la próxima. Oaxaca. Crear, construir, crecer.